Esta es una historia en la que no he pensado durante muchos años, y la verdad es que hay una razón muy clara para eso. Cuando era más joven, mis amigos y yo estábamos obsesionados con la exploración urbana. Crecimos en Nueva Jersey, y si conoces la zona, sabrás que hay una cantidad ridícula de edificios abandonados repartidos por todo el estado. Fábricas cerradas, almacenes olvidados, hospitales en ruinas. Para nosotros eran parques de diversiones gratuitos. La mayoría de los lugares no tenían nada especial. Eran solo edificios decayendo lentamente, llenos de polvo, grafitis mediocres y ratas. Pero de vez en cuando encontrábamos algo que destacaba, algo que se sentía distinto. Uno de esos lugares era una escuela secundaria abandonada, a unos 30 minutos en coche desde donde vivíamos. No voy a decir el nombre por razones obvias, pero cualquiera que haya hecho exploración urbana en el norte de Nueva Jersey probablemente sabe exactamente de qué lugar hablo. Habíamos visto fotos en internet durante meses, aulas intactas, auditorios enormes, pasillos interminables. Siempre decíamos que íbamos a ir algún día. Esa noche, ese día llegó. Era finales de verano. Hacía calor, pero no ese calor insoportable del mediodía, sino ese bochorno pegajoso que aparece cuando cae el sol. Estábamos aburridos de lo mismo de siempre, jugar baloncesto en mi patio, fumar, manejar sin rumbo fijo. No recuerdo quién propuso la idea, pero fue completamente espontáneo. Éramos 4, Yuri, Frank, Freddy y yo. Frank y yo estábamos metidos en el graffiti, así que llevamos varias latas de pintura negra y blanca. Yo también metí en mi mochila algunos fuegos artificiales que me habían sobrado del 4 de julio, principalmente velas romanas. Nuestro modus operandi era siempre el mismo: entrar, explorar, subir al techo, lanzar fuegos artificiales y largarnos antes de que llegara la policía. Nada fuera de lo normal, o eso pensábamos. Yuri manejaba esa noche. Aparcó en una calle lateral, a unas cuantas cuadras de la escuela. Apagó el coche y el silencio fue inmediato. No se escuchaba nada, ni autos, ni voces, ni insectos. Caminamos hacia la escuela y lo primero que nos sorprendió fue ver que la reja perimetral estaba cortada. Literalmente cortada, no doblada ni forzada, como si alguien hubiera querido que entrar fuera fácil. La escuela era enorme, mucho más grande de lo que mostraban las fotos. Se sentía como un bloque oscuro recortado contra el cielo nocturno. Frank fue el primero en entrar por el hueco de la reja, luego Yuri, después yo, y al final Freddy. Freddy siempre se ofrecía a ir atrás. Decía que si algo aparecía, él sería el primero en verlo. Encontramos una puerta lateral que no estaba tapiada, y entramos. Incluso con linternas potentes, el lugar era inquietante. Imagina tu escuela de la infancia, pero completamente vacía y en silencio absoluto. No el silencio normal, uno pesado, como si el edificio estuviera conteniendo la respiración. Los pasillos estaban destrozados, baldosas levantadas, cables colgando de las paredes, aislamiento del techo cayéndose a pedazos. Había escritorios volcados y restos de muebles por todas partes. Llevábamos linternas bastante caras. Era algo de lo que estábamos ridículamente orgullosos. La mía me costó $60 y podía iluminar una habitación entera. Si mirabas directamente al haz, te dejaba ciego por unos segundos. Las paredes estaban cubiertas de grafitis, algunos realmente buenos, otros horribles. Frank y yo nos deteníamos de vez en cuando a analizar firmas, estilos, capas de pintura. El resto avanzaba impaciente. Recorrimos el auditorio, que era enorme. Las butacas estaban arrancadas y el escenario se estaba cayendo a pedazos. Era impresionante y triste a la vez. Luego bajamos al sótano. Ese lugar era diferente. El aire estaba más pesado, más húmedo. El suelo estaba cubierto de escombros y el olor era horrible. No pasamos mucho tiempo ahí, en parte por el estado del lugar, pero sobre todo porque todos estábamos empezando a sentirnos incómodos. En una de las salas había un pentagrama enorme pintado en el suelo. No fue tranquilizador, pero tampoco nos sorprendió. Cualquiera que haya explorado edificios abandonados ha visto cosas así. Aún así, no nos quedamos. Subimos al segundo piso. Ahí fue cuando todo empezó a torcerse. Encontramos un aula con una pared completamente blanca. Era básicamente un lienzo perfecto. Frank y yo intercambiamos miradas y sonreímos.
Sacamos las latas y empezamos a pintar. Yuri y Freddy dijeron que iban a seguir explorando para buscar una forma de llegar al techo. Desaparecieron por uno de los pasillos oscuros. Después de un rato salí del aula para ver algunos murales cercanos. Estaba admirando una pieza bastante buena cuando escuché a Frank gritar detrás de mí. Sonaba molesto, de verdad molesto. Me preguntó si estaba jugando con él. Le dije que no tenía ni idea de qué hablaba. Me acusó de haber tomado su mochila. Juré que no me había movido del pasillo. Al final me creyó, pero murmuró que seguro había sido Freddy. Buscamos el aula con las linternas. Nada. La mochila había desaparecido. Eso ya no era gracioso. Decidimos ir a buscar a Yuri y a Freddy. Subimos por las escaleras, pero no llevaban al techo. Empezamos a caminar sin rumbo, revisando aulas y pasillos. En un momento entré en una habitación pequeña y me congelé. En la pared había otro pentagrama. Este era diferente, mucho más oscuro. La pintura aún estaba fresca, estaba goteando. En una esquina de la habitación estaba la mochila de Frank. Frank entró detrás de mí, agarró la mochila y dijo en voz alta: ¿Qué carajo le pasa? No respondí. Ni siquiera como broma, eso cruzaba la línea. Salimos de ahí en silencio. Entonces escuchamos pasos. Pasos rápidos, corriendo hacia nosotros. Eran Yuri y Freddy que nos gritaban que corriéramos. No hicimos preguntas, solo corrimos. Mientras huíamos, Yuri intentaba explicar algo, pero no se le entendía nada. Solo capté una cosa. Alguien nos estaba siguiendo, y no era una sola persona. El edificio se convirtió en un laberinto. Girábamos por pasillos que no recordábamos haber visto. Finalmente nos detuvimos en una esquina para recuperar el aliento. Todo parecía en silencio. Decidimos bajar por cualquier escalera y esperar encontrar la salida. Cuando llegamos a lo que creímos que era la planta baja, empezamos a caminar, y entonces escuchamos un sonido. Un sisido agudo, constante, como alguien imitando a un gato. Nos quedamos inmóviles. Retrocedíamos lentamente, cuando desde la oscuridad una voz grave dijo: «Debí cortarte cuando tuve la oportunidad». Corrimos. Esta vez escuché claramente varios pasos detrás de nosotros. Gritos, amenazas. Decían que nos iban a matar, que ya tenían las salidas cubiertas. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. De algún modo Yuri tomó un giro correcto y vimos la puerta por la que habíamos entrado. Salimos corriendo, atravesamos la reja y llegamos al coche. Yuri arrancó sin mirar atrás. Más tarde, Freddy nos contó lo que había pasado. Yuri y Freddy habían visto a 3 figuras encapuchadas sentadas en círculo, jugando con algo en el suelo, como canicas o piedras. Cuando los vieron, se levantaron y los persiguieron. Nunca volvimos. La escuela sigue ahí, hasta donde sé, y hay lugares a los que simplemente no debes entrar. Esto pasó hace un poco más de 5 años, poco después de mudarme a lo que sería mi primera casa completamente solo. Venía de vivir en un departamento diminuto en el centro de Spokane. Era conveniente, sí, pero también agotador. Tráfico constante, sirenas a todas horas, vecinos demasiado cerca. Podía escuchar conversaciones ajenas a través de las paredes. Sentía que nunca estaba realmente solo. Ya no era un estudiante. Estaba cansado de ese ruido constante. Quería algo tranquilo. La casa que terminé alquilando estaba en las afueras de un pueblo pequeño, casi rural. Era una vivienda de una sola planta, escondida detrás de una línea de pinos altos, con un camino de grava largo y estrecho que conectaba con la calle principal. No había mucho alrededor. Los vecinos más cercanos estaban lo suficientemente lejos como para no verlos ni escucharlos. La casa no era gran cosa. 2 habitaciones pequeñas, una cocina anticuada, un baño estrecho. Pero era silenciosa. Demasiado silenciosa, quizá. En ese momento, eso era justo lo que quería. Encontrar trabajo en esa zona fue complicado. Pasé semanas frustrado hasta que finalmente conseguí algo. Entre los horarios y el cansancio constante, no tenía una rutina clara. Vivía a base de comida para llevar y apenas socializaba. No me molestaba, de hecho lo prefería así. La noche en que todo ocurrió fue a finales de octubre.
Llegué a casa alrededor de las 9:45 de la noche, agotado mentalmente. De esos días en los que sientes que el cerebro te pesa. Me quité las botas, me cambié de ropa y pedí comida china de un restaurante que ya había usado antes. En esa zona no había aplicaciones de reparto. Todo dependía de qué lugares estuvieran dispuestos a manejar hasta tan lejos. Poco después de las 10 sonó el timbre. Recuerdo pensar, maldita sea, eso fue rápido. Me acerqué a la puerta y miré por la mirilla. Había un hombre de pie en el porche. Llevaba una sudadera con capucha y jeans. Tenía las manos en los bolsillos. Lo primero que me llamó la atención fue lo que no tenía. No llevaba comida, ni bolsas, ni recibo, nada que indicara que era repartidor. Debería haber entendido lo que estaba pasando en ese mismo instante, pero estaba cansado, con hambre y pensando a medio gas. Contra mi mejor juicio, abrí la puerta apenas un poco, dejando la cadena puesta. Le pregunté si traía la comida. El hombre se quedó en silencio unos segundos, luego asintió y dijo que solo quería revisar el pedido antes de traerlo desde su coche. Ahí fue cuando algo dentro de mí se encendió. Le dije, sin rodeos, que si no traía la comida a la puerta iba a llamar a la policía. No discutió, no se disculpó, murmuró algo que no entendí y se dio la vuelta, caminando lentamente por el camino de grava hasta desaparecer en la oscuridad. Lo observé todo el tiempo. Cerré la puerta con seguro y sentí un nudo en el estómago que no se fue. Agarré el teléfono y llamé al restaurante. El gerente contestó. Le expliqué lo que acababa de pasar. Me dijo que el repartidor ni siquiera había salido todavía. Ese fue el momento en que todo encajó. El hombre que había estado en mi porche no era un repartidor, era un desconocido y no estaba ahí con buenas intenciones. Llamé a la línea no urgente de la policía. Expliqué la situación. El operador me dijo que estuviera atento y que dejarían constancia para patrullaje. No era suficiente para enviar a alguien, pero quedaría registrado. Colgué, todavía nervioso. 20 minutos después llegó el repartidor real. Todo fue normal. Pagué, entré y cerré con seguro otra vez. Intenté convencerme de que el tipo se había ido para siempre. Alrededor de las 11:30 estaba sentado en el sillón viendo televisión con las luces apagadas cuando escuché un sonido. Un raspado leve. Puse el programa en silencio y me quedé inmóvil. Silencio. Luego, otra vez. El sonido venía claramente de la parte trasera de la casa. Sentí cómo se me heló la sangre. Fijé la vista en la puerta trasera y entonces vi cómo el picaporte se movía ligeramente. Alguien estaba probando si estaba cerrada. No lo pensé dos veces. Llamé al 911 en silencio susurrando lo que estaba pasando. Tomé un cuchillo de la cocina y me encerré en mi habitación trabando la puerta. Cada segundo se sentía eterno. Finalmente, unos 15 minutos después, escuché una voz anunciándose desde la puerta principal. Era la policía. Salí casi corriendo. Revisaron la casa y los alrededores. No encontraron a nadie, pero uno de los oficiales me llamó hacia la puerta trasera. Había marcas recientes de palanca cerca de la cerradura. Alguien había intentado forzarla con una herramienta plana. Les conté lo del falso repartidor. Tomaron nota y dijeron que aumentarían el patrullaje temporalmente. Esa noche casi no dormí. Los días siguientes pasaron sin incidentes. Empecé a relajarme, diciéndome que no había forma de que ese tipo regresara después de que llamara a la policía 2 veces. Una noche después me despertaron sirenas. Varias patrullas pasaron a toda velocidad frente a mi casa. No pensé mucho en eso, hasta que 20 minutos después tocaron a mi puerta. Miré por la mirilla. 2 policías. Cuando abrí, uno de ellos me mostró una foto en su teléfono. Era él, el mismo hombre que había estado en mi porche. Lo habían detenido intentando entrar a otra casa a unas calles de distancia. Querían confirmar si estaba relacionado con mi llamada anterior. Lo confirmé sin dudar. Me dijeron que ya no tenía que preocuparme por él. Nunca más supe nada de él. Poco tiempo después me mudé de esa casa, no solo por el incidente, sino porque vivir tan aislado empezó a afectarme. Pero esa noche me enseñó algo que nunca olvidé. Cuando alguien toca tu puerta y algo no se siente bien, confía en ese instinto.
Esto pasó hace apenas unas semanas y desde entonces no he podido sacarlo de mi cabeza. Mi nombre es Catherine, tengo 24 años y soy estudiante de Derecho. Estoy a punto de comenzar mi segundo año en NYU. Para quienes no lo sepan, el primer año es un infierno absoluto. No recuerdo haber dormido más de 4 horas seguidas entre septiembre y mayo. Viví agotada, estresada y con la sensación constante de que me estaba quedando atrás. Así que cuando llegó el verano, me prometí a mí misma disfrutarlo. Eso significaba salir más, ver a mis amigos, sentirme normal otra vez. Por varias razones, decidí pasar el verano en casa. El alquiler era más barato, mis amigos de toda la vida estaban cerca y honestamente, volver a mi ciudad natal me daba una sensación de seguridad que necesitaba desesperadamente. La mayoría de los sábados terminábamos en los mismos bares, a un par de pueblos de distancia. Había uno en particular que siempre estaba lleno, sin importar la hora. Música fuerte, luces bajas, gente apretada por todos lados. Esa noche estaba ahí con mi amiga Jackie. Y voy a admitir algo que no me enorgullece, pero es verdad. Cuando conozco hombres en bares, a veces finjo ser un poco tonta. No exagerado, no caricaturesco, solo lo suficiente como para que subestimen mi inteligencia. No sé exactamente por qué lo hago, supongo que me parece divertido ver cómo cambia su actitud. Hay algo extrañamente satisfactorio en dejar que asuman cosas equivocadas sobre mí. Jackie y yo acabábamos de pedir nuestras bebidas cuando 2 tipos se nos acercaron. Después supimos que se llamaban Sebastian y Luke. No parecían raros, de hecho todo lo contrario, eran atractivos, seguros de sí mismos, hablaban con naturalidad. No había ninguna señal de alarma inmediata. Jackie conectó enseguida con Luke, así que yo me quedé hablando con Sebastian. Y honestamente, la conversación fluía. Hablamos mucho más tiempo de lo normal. Normalmente estos encuentros duran 5 minutos antes de volverse incómodos o aburridos, pero esa vez no. Jackie no es precisamente una persona abierta con desconocidos, así que el hecho de que estuviera tan involucrada me llamó la atención. En un momento, Jackie me tomó del brazo y me susurró que necesitaba ir al baño. Cuando nos levantamos, Sebastian preguntó si queríamos algo más de tomar. Le dije que 2 ron con coca. Es una bebida simple, difícil de arruinar incluso para el bartender más incompetente. En el baño, Jackie me confesó que estaba pensando seriamente en irse con Luke esa misma noche. Eso me sorprendió. Normalmente yo soy la que toma malas decisiones impulsivas, no ella. Le pregunté por qué estaba tan convencida y me dijo medio en serio, medio en broma, que Luke podría ser el indicado. No la contradije, no era mi lugar. Cuando regresábamos del baño, los vi antes de que ellos nos vieran a las otras. Algo había cambiado. No estaban riéndose ni charlando como antes. Estaban de pie, muy cerca el uno del otro, con expresiones serias. Parecía que estaban susurrando. No sé por qué, pero eso me produjo una sensación horrible en el estómago. En cuanto nos acercamos, cambiaron otra vez. Sonrisas, bromas, actitud relajada. Luke empujó 2 bebidas hacia nosotras. Me detuve en seco. Había 4 bebidas en la mesa. 2 eran claramente nuestros ron con coca. Las otras 2, no. Eran amarillas, espesas, congeladas. Se veían como piñas coladas. Eso no tenía sentido. Decidí probar algo. Sonreí, señalé las bebidas amarillas y dije en el tono más inocente que pude: ¿eso es lo que están tomando ustedes? Son demasiado femeninas. No quisiera que alguien los vea bebiendo eso. Sin esperar respuesta, deslicé nuestros ron con coca hacia ellos y tomé una de las bebidas congeladas. Di un sorbo largo y lento, mirándolo directamente. Jackie me miró confundida, pero entendió la indirecta y tomó la otra. Sebastian me sostuvo la mirada por algunos segundos. Su expresión cambió, como si estuviera evaluándome. Luego sonrió levemente y dijo: «Touché». Se bebieron las bebidas sin quejarse. Eso me tranquilizó, por un momento. Más tarde, Luke sugirió que fuéramos a su apartamento a tomar algo más. En ese punto, todo parecía normal otra vez. Tomamos un Uber hasta su apartamento,
Un lugar sencillo, casi vacío, como si acabara de mudarse. Al principio nada parecía fuera de lugar, pero no habían pasado ni 20 minutos cuando todo se torció. Sebastian y Luke empezaron a comportarse extraño. Hablaban arrastrando las palabras, reían solos y casi al mismo tiempo ambos se desplomaron en el sofá, completamente inconscientes. Fue aterrador. Ahí lo entendí todo. Jackie intentó despertarlos, pero la detuve. Le recordé lo de las bebidas. Su cara pasó de confusión a horror en segundos. Nos sentamos en silencio procesando lo que acababa de pasar. Yo solo quería irme, salir de ahí cuanto antes. Jackie, en cambio, quería buscar pruebas. Finalmente la convencí de irnos. Nunca fuimos a la policía. No teníamos pruebas claras. Pero sé, en lo más profundo, que si no hubiera intercambiado esas bebidas, esta historia no tendría este final. Nunca había estado tan cerca del peligro real como esa noche.